Buenas tardes, encantado, complacido de compartir con ustedes esta tarde. Eh, Gracias por la invitación para dialogar con ustedes por un corto tiempo. Entiendo que una presentación por Skype es mejor que sea corta y concentrada en algunos puntos en particular, a riesgo de tornarse un poco pesada. Am, Quiero, por supuesto, espero no ser políticamente incorrecto si saludo a los campeones y a los subcampeones de la Copa Libertadores de América. Deben haber algunos en Mar del Plata, ¿no es cierto? Los colombianos esperamos en algún momento volver a ese sitio, por supuesto. Yo quiero compartir con ustedes básicamente tres ideas. La primera tiene que ver con la nueva agenda urbana, qué es la nueva agenda urbana y sobre todo cómo desde la institucionalidad regional la estamos promoviendo y cómo esperamos que pueda aumentar su impacto en la región, gracias, entre otras cosas, a la interacción, por lo demás dialéctica, lo espero, con públicos tan interesados como este. Segundo, quiero también contarles dos elementos clave relacionados con los aspectos económicos que hacen parte, que forman parte de la nueva agenda urbana. Y tercero, quiero, si el tiempo nos lo permite, también poner sobre la mesa algunos elementos que desde ONU Habitat consideramos fundamentales para hacer avanzar el tema en la región, asumiendo o partiendo de la base de que anticipamos el que es necesario promover muchísimo más la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe, y con razones, por supuesto, importantes relacionadas con el impacto esperado. La nueva agenda urbana, para quienes no están familiarizados, es una de las agendas globales que han acordado los Estados miembros de Naciones Unidas y se concentra fundamentalmente en impulsar una serie de principios de urbanización sostenible. Al día de hoy tenemos incluso la posibilidad de decir que esos principios de urbanización sostenible pueden apoyar de manera significativa a los gobiernos nacionales, a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos locales, a la comunidad toda, incluso al sector privado, todos los actores que tienen que ver con el desarrollo sostenible, acelerar precisamente la puesta en práctica, la implementación de los ODS, de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Hay una conexión directa y la nueva agenda urbana se concentra, por supuesto, en apoyar a las ciudades. En una perspectiva de, déjenme decirlo, de 15.000 pies de altura, que es muy común en la ONU, por lo demás, yo quiero decirles que la nueva agenda urbana consta de 175 párrafos. Ustedes pueden, seguramente los interesados, las interesadas, acceder a ella en nuestras páginas web, pero básicamente trata de 5 temas fundamentales. Uno, acompañar a los gobiernos nacionales para que desarrollen políticas nacionales urbanas de nueva generación, que integren los principios de ciudad incluyente, de ciudad más compacta, de ciudad más conectada, de ciudad más integrada, y por supuesto que facilite el desarrollo de las herramientas que desde los niveles nacionales, independientemente del marco institucional más federal o más unitario de los países, puedan ser desarrollados, puestos a disposición de los gobiernos locales desde los gobiernos nacionales o federales, sea para, según las competencias, apoyar directamente, sea para, según las competencias, preparar el entorno para que los gobiernos locales puedan actuar de una mejor manera. Política nacional urbana. En América Latina se está avanzando, creo yo, de manera interesante. Varios países han ya puesto en práctica una serie de esfuerzos para iniciar un proceso de desarrollo de política nacional urbana. Tengo que decir que Argentina va en ese camino, seguramente falta mucho por recorrer, pero está avanzando en ese camino. Segundo, hay 3 elementos fundamentales: el marco de planificación, el marco de financiación, el marco legal. Lo que hemos encontrado mientras discutíamos en la fase preparatoria hacia la nueva agenda urbana, lo que hemos encontrado es que esos 3 elementos clave
marcos clave en gobiernos nacionales, en gobiernos subnacionales, no necesariamente existen bien desarrollados en todos los países del mundo. Y la nueva agenda urbana entonces plantea revisitar el marco de planificación, revisitarlo entre otras cosas para, algunos lo tienen bien desarrollado pero no lo implementan. Hay varios países en la región, lo oí también alguna vez en Argentina, tenemos algunos elementos propios correctos de un marco de planificación territorial, pero no necesariamente los implementamos. Dos, alinear el financiamiento público, pero también el financiamiento, cuando sea posible, el financiamiento de la banca de desarrollo y el financiamiento del sector privado en torno a proyectos coherentes de territorio. En muchos países de la región hemos visto, y me estoy refiriendo ya específicamente a América Latina y el Caribe, hemos visto el interés, la necesidad de avanzar en la puesta a punto de una marco que permita la convergencia de recursos hacia una mejor inversión territorial en calidad y en cantidad. Y me voy a referir más tarde a esos dos elementos. Pero también nos dimos cuenta, y ese será el punto cuarto, dentro de ese casi que trípode planificación, economía y legislación, nos dimos cuenta que los marcos legales en últimas no están facilitando esas convergencias que estaba mencionando. Y entonces en algunos países de la región lo que hemos visto es la relevancia, la importancia de iniciar y o de actualizar la legislación que tiene que ver con el desarrollo urbano, la legislación que tiene que ver también con la acción local, la acción de los entes territoriales, los entes públicos locales y subnacionales. Ese es un punto, por supuesto, importante. Y el quinto punto es la implementación local. La nueva agenda urbana, creo yo, es muy poderosa a ese nivel, a 15.000 pies de altura. Necesita mucha conexión y mucha coherencia cuando se lleva a terreno, cuando se lleva a lo local, al barrio, a la comunidad. Hay muchas asimetrías en ese sentido, multiplicidad de intervenciones locales que no necesariamente corresponden a una perspectiva integrada, a una perspectiva coherente a nivel de la ciudad, a nivel de un sistema de ciudades provincial, para decirlo en términos argentinos o subnacional, o una coherencia a nivel del sistema de ciudades nacional. Necesitamos, creemos, a partir de la evidencia que tenemos en América Latina y el Caribe, un avance importante en no solamente la coherencia entre intervenciones en terreno y la perspectiva nacional y la perspectiva regional de la nueva agenda urbana, sino también necesitamos un aumento, diría yo, grandísimo en cantidad de operaciones urbanas. Es, en términos generales, es la nueva agenda urbana, y todo esto, por supuesto, no omite mencionar el que en América Latina, en muchos países y promovido por una gran cantidad de actores locales, se ha planteado la importancia de que todo esto siempre se vea desde la perspectiva del derecho a la ciudad. Perspectiva de la nueva agenda urbana, entonces, a 15.000 pies de altura, complemento diciendo, existe un plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana, que fue una solicitud expresa de MINURBI, que es la asamblea de ministros, ministras, altas autoridades en el ámbito del desarrollo urbano y en el ámbito de la vivienda, solicitud hecha a CEPAL y a ONU Habitat para coordinar un proceso en ese sentido. Ya existe ese plan, también está en nuestra página web, en la página web de CEPAL, y adicionalmente estamos avanzando en una plataforma facilitadora para que muchas y muchos, muchas instituciones, muchos equipos de trabajo, colectivos en la región, gobiernos, puedan también no solamente reportar lo que están haciendo, sino adicionalmente acceder a recursos, intercambios, benchmarking, asistencia técnica, si así fuera el caso. En eso estamos avanzando, y eso era el primer punto, si lo quieren así, más institucional que quería compartir con ustedes hoy. Mi segundo punto tiene que ver con, muy bien, mencioné que, habría que avanzar más en la perspectiva de implementación local.
Eso no va sin la necesidad de sensibilizar de manera mucho más amplia en América Latina y el Caribe sobre, uno, la existencia de la nueva agenda urbana y dos, la posibilidad de traducirla en operaciones, en intervenciones, en gestiones, en políticas públicas concretas en terreno. Pero ya donde se está haciendo, lo que hemos identificado es la importancia de avanzar hacia un proceso de estructuración apropiada de intervenciones urbanas integrales e integradas. La palabra clave, como lo hemos identificado, es integrada, integral. Y esto para las expertas, para los expertos, que estoy seguro son muchas, son muchos en esta sala, esto es algo que sabemos de tiempo atrás. Aquellos que nos formamos en el pasado en alguna de las áreas relacionadas con la planificación, con las intervenciones urbanas, ese no es un concepto que nos sorprende, ese no es un concepto nuevo. Pero también aquellos que nos formamos en esas lides, por decirlo así, sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo. Y sabemos que nuestra institucionalidad sectorial no facilita la integralidad en la implementación, en la integración. Y lo que hemos identificado, no se sorprenderán, es la importancia, necesidad de insistir en ese punto, en la integralidad de la concepción de las soluciones en el terreno, a nivel de barrio, a nivel de comunidad y segundo, tal vez más importante, en la necesidad de estructurar integradamente y operar integradamente. Cuando estaba preparando esta conversación, tuve la curiosidad, tal vez la precaución de preguntar cuáles son las preguntas que me van a hacer para yo prepararme. Y entonces, Débora me dijo, como tú eres de Medellín, prepárate para que te pregunten qué fue lo que hicieron en Medellín. Muy bien. Y entonces tengo la respuesta preparada por si de pronto me preguntan. Pero quiero decir que uno de los temas clave de las buenas experiencias que existen, que han existido en América Latina y el Caribe, tienen que ver precisamente con ese punto que estoy mencionando en este momento. La integralidad en la estructuración de las operaciones y sobre todo la integralidad en su operación, en su implementación real en el día a día. Y de nuevo es más fácil decirlo que verlo en la realidad, lo que seguimos constatando, respondiendo a gran cantidad de demandas, solicitudes, invitaciones a acompañar procesos en América Latina en este sentido, está ahí. Eso nos ha llevado a nosotros a desarrollar con una gran cantidad de actores de la región, por supuesto no solos ni solas, sino que aquí de alguna manera lo que hace una entidad como la nuestra es facilitar una conversación y de alguna manera catalizar la, la inteligencia colectiva latinoamericana en este sentido. Entonces hemos hecho un planteamiento que denominamos la cadena de valor de la urbanización sostenible. Y esa cadena de valor de la urbanización sostenible tiene 4 puntos en particular. El primer punto es trabajar sobre la base de la evidencia. Hemos desarrollado una herramienta de trabajo que se llama el City Prosperity Index, el índice de prosperidad urbana, para identificar en una perspectiva multidimensional de la prosperidad, para identificar cuál es el performance, el comportamiento, la situación de una ciudad, de un colectivo urbano determinado en un momento dado, en un tiempo T o en un momento determinado de la historia, para después identificar con mucho de modelación cuál es el impacto esperado, cuáles mejor son las líneas de trabajo o los proyectos clave que pueden tener más incidencia en la prosperidad urbana. Si ustedes, los que tienen ahí un smartphone, van googleando City Prosperity Index, van a ver cantidad de documentos, cantidad de experiencias en las cuales estamos trabajando en este momento en América Latina y el Caribe.
Y luego de identificar esas líneas de trabajo, pasar a identificar cuáles son las intervenciones urbanas integrales, no exclusivamente de infraestructura, sino intervenciones integradas que pueden estar organizadas, que pueden estar estructuradas en torno a un proyecto social o en torno a un proyecto económico, siempre que sea territorializado, siempre que sea a escala local. Y luego, en un cuarto punto, llegar a la estructuración completa de esas operaciones. Una vez más, estoy seguro que en términos conceptuales no estoy diciendo cosas absolutamente nuevas, pero les puedo decir, con base en la evidencia y en la constatación de la conversación casi que diaria con actores de la región, que el acuerdo casi que tácito, pero generalizado, es que falta todavía en América Latina mucho para de verdad ir a escala en ese sentido. Hay un dato interesante que a mí me gusta contar siempre. Nosotros tenemos una base de datos de buenas prácticas a nivel global, gracias a que con la Municipalidad de Dubái entregamos cada, si mal no recuerdo, 2 años un premio a buenas prácticas locales. Y resulta que en nuestra base de datos el 40% de esas buenas prácticas son latinoamericanas. Cuando uno mira la realidad de América Latina y el Caribe, uno se hace la pregunta, si uno es perspicaz, uno dice, ¿y cómo es que tenemos el 40% en esa base de datos de las buenas prácticas, pero cuando miramos la realidad nos falta tanto, vamos tan atrás? Y entonces eso tiene una respuesta relativamente simple, es que somos muy buenos para los pilotos, somos, como diríamos allá en Mar del Plata, cancheros para los proyectos piloto, pero tal vez para ir a escala, donde necesitamos instituciones, sistemas de financiación, sistemas legales apropiados, sistemas de planificación, es decir, todo lo que mencioné antes, políticas nacionales que generen el marco, coherencia entre las intervenciones sectoriales, para todo eso somos menos buenos y nos falta ahí muchísimo. Y eso le da toda la coherencia, creo yo, para América Latina a el planteamiento de la nueva agenda urbana. Hay dos elementos clave que hay no solamente que promover, sino llevar también a la práctica de manera amplia en la región. Y los voy a mencionar porque creo que caen muy bien en este momento en el que estamos discutiendo sobre economía urbana. El primero es, en América Latina todavía falta internalizar muchísimo más aquella característica fundamental de, de, la propiedad privada que creemos hay que desarrollar más, y es la función social y ecológica de la propiedad privada. Y eso es particularmente importante para trabajar de manera apropiada el tema que estamos discutiendo. Cuando en una ciudad estamos o queremos montar operaciones urbanas integrales, la primera pregunta es quién las financia. Y entonces aparecen alcaldes, funcionarios, o por otro lado, si hay iniciativa privada, aparecen los inversionistas tratando de hacer un cierre financiero simple, pero sin tener en cuenta que una de las características y las propiedades más importantes del buen urbanismo y de la buena planificación urbana es que generan valor. Y ese valor, si tenemos clarísima esa función social y ecológica de la propiedad privada, lo podemos, y ese es el segundo concepto, internalizar también. No es un impuesto, es compartir el valor que genera la buena urbanización a través de las plusvalías, por ejemplo. Estos dos conceptos, función social y ecológica de la propiedad privada. Segundo, generación de plusvalías y compartir las plusvalías entre lo público y lo privado, que casi siempre se las queda al sector privado, son dos elementos fundamentales para mejorar, para internalizar en el diseño de esas operaciones urbanas integrales a las que me refiero y sobre las que aspiramos a que en América Latina se pueda ir a escala. Los dos conceptos existen en los manuales de
urbanismo y de economía urbana. Los dos conceptos ya los discutimos, los mencionamos. Algunos países como Colombia, como Ecuador, como Brasil, los han interiorizado y ya aparecen hasta en los textos. Les puedo decir que en Bogotá, que lo integró hace 20 años, cuando cambió la ley, si han habido dos operaciones de verdad o tres que han internalizado las plusvalías en la estructuración de la operación integral, son muchas. Yo sé que hay un filósofo argentino que dice que 20 años no es nada, pero 20 años para tres ejemplos o tres ejercicios como estos es realmente mucho tiempo y falta muchísimo más trabajo en la región en ese sentido. Ese trabajo tiene que ver con conciencia, por supuesto, tiene que ver con más construcción de capacidades, entrenamiento, con más, por supuesto, desarrollo o visibilización de los pocos proyectos piloto que han hecho bien esa tarea en América Latina y el Caribe. Hay unos criterios básicos, solamente los mencionaré, que tienen que ver con el urbanismo social, para hacer posible el que se generen esas plusvalías, es decir, la construcción de valor simple y llanamente a partir de trazar líneas en un papel. Tiene que ver con cómo se diseñan los usos del suelo, que deben ser mixtos, tiene que ver con cómo manejamos los instrumentos de política pública, por ejemplo, de vivienda, por ejemplo, de servicios públicos, por ejemplo, de espacios públicos para que familias de diferentes niveles de ingreso puedan convivir, puedan estar, permítanme el término, mezcladas, integradas en un mismo territorio, y para que no haya la segregación socio-territorial, socioespacial que solemos tener en América Latina y el Caribe. Necesitamos manejar mejor el espacio público en términos de cantidad de espacio público. Ahí me toca decir que las ciudades argentinas, en ese sentido, comparadas con el resto de las ciudades latinoamericanas, tienen indicadores muchísimo mejores, por supuesto. Hay seguramente mucha posibilidad de mejorar esto. Y temas como evitar las zonificaciones tradicionales que hicimos en los planes maestros de nuestras ciudades en tiempos anteriores, que, dicho de otra manera, limitaban los usos mixtos del suelo. Todo eso son criterios urbanísticos, pero todo eso, las nuevas herramientas de modelación, por ejemplo en econometría espacial, nos permiten entender a escala de la ciudad el impacto que tienen en construir riqueza cuando se hace bien o en todo lo contrario, construir externalidades negativas cuando no se da bien. El ejemplo tradicional latinoamericano, por supuesto, es el de las villas o el de las favelas o el de las zonas de ranchito, en fin, las zonas precarias sin planificación, donde hoy estamos invirtiendo, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, 7 veces más para recuperar, para renovar, para revitalizar, comparado con lo que hubiera sido la inversión si lo hubiéramos hecho bien desde el principio. Como la agenda latinoamericana, 80%, o mejor, donde estamos en un 80% urbanizados, es una agenda de renovación, revitalización, reinvención, como me lo dijeron una vez en Recife. Estamos entonces frente a un reto importante, pero de todas formas creemos una oportunidad para tener muchísimo más impacto desde el diseño de la ciudad, de los barrios, la construcción, la estructuración, la operación de operaciones, estrategias urbanas integrales para mejorar nuestra situación. Y esto me lleva a mi último punto. Mi último punto tiene que ver con donde nosotros vemos que hay un esfuerzo importante por hacer. Todo esto que nosotros nos estamos diciendo acá, desde la experticia urbana, urbanística, no lo vamos a sacar adelante si no lo llevamos de manera apropiada a donde se está dando la discusión sobre desarrollo económico y crecimiento, la discusión sobre distribución de los recursos públicos, y es a los ministerios de Hacienda o secretarías de Hacienda según el país o de finanzas. La gran tarea en este momento no es tanto sentar a nuestras ministras y ministros de vivienda o de desarrollo urbano
es sentar a las ministras, a los ministros de finanzas, ya con los modelos de que disponemos en la mano y empezar a mostrar lo que para América Latina representa a escala una concentración, una especie de big push, para utilizar viejas teorías económicas, de gran impulso, si tomamos la inversión urbana, la inversión en las ciudades, como un motor, como una locomotora del desarrollo y el crecimiento económico. Por supuesto, con toda la perspectiva social que tiene la nueva agenda urbana, y de hecho, si uno aplica bien la nueva agenda urbana, va a tener un instrumento muy poderoso, es como si estuviera hablando con ministros de Hacienda, un instrumento muy poderoso que tiene impacto no solamente en construcción de mejores situación social y socio territorial en una ciudad, en unos barrios, pero también puede tener un impacto significativo en el crecimiento económico. Y ahora lo digo, en nuestras economías en transición, en nuestros países de renta media, en nuestra situación de trampa de renta media, la trampa de ingreso medio. Voy a terminar hablando de ese tema. Lo que hemos tenido la posibilidad de identificar es que hay una gran oportunidad para los ministros de Hacienda, para las ministras de Hacienda, en torno a las inversiones en las ciudades, para también tener un impacto positivo que nos permita dar pasos hacia el frente para salir de la trampa de renta media, la trampa de ingreso medio. ¿Por qué? Porque esa trampa tiene tres elementos fundamentales y esta perspectiva le pega a las tres de manera positiva. Primero, por supuesto, la dificultad que tienen nuestros países para dar más pasos en materia de disminución de la desigualdad. La nueva agenda urbana permite en la ciudad construir condiciones para disminuir poco a poco la segregación socioespacial. Y eso es, por supuesto, disminuir los problemas de desigualdad y los problemas de integración social finalmente. El segundo punto tiene que ver con, por supuesto, las debilidades institucionales. Alguien ya habrá podido pensar, y con toda razón, que uno de los problemas grandes que hay aquí detrás es la asimetría en nuestra capacidad institucional, particularmente la local. Si yo hablo del país donde vivo, Brasil, una cosa es estar en Río de Janeiro, donde hay una institucionalidad mal que bien que tiene la capacidad para sacar adelante, si lo, digamos, planearan apropiadamente, muchas de estas ideas, pero aquí nomás, cruzando la bahía de Guanabara, a 20 minutos de barco, está Niterói, y está, o no hablemos de Niterói, está São Gonçalo, y São Gonçalo tiene una gran cantidad de dificultades desde el punto de vista institucional. Aquí nomás a 20 minutos, ¿sí? Lo mismo podría decir, estoy seguro, en alguna parte de Argentina, o en alguna parte de México, o en alguna parte de Panamá o de El Salvador. Y el tercer punto de esa trampa de ingreso medio, perdón, me devuelvo al segundo, la nueva agenda urbana, como focaliza las autoridades locales, los grupos locales, no solamente la institucionalidad pública, sino las comunidades, ahí hay la posibilidad de tener un impacto importante en ese sentido. Y el tercero es, por supuesto, típico de nuestras economías en esta situación de trampa de renta media, la baja productividad. Bien, una de las apuestas en América Latina que queda por hacer es apuntarle a la posibilidad que ofrece la ciudad para construir condiciones que acerquen los factores de la producción, que generen nuevas posibilidades en torno a aquello que es posible a partir de la innovación urbana. Y eso se diseña, eso no ocurre por generación espontánea, y nos remite entonces a uno de los elementos básicos que mencioné al inicio, y es al buen diseño urbano, a la buena planificación urbana, al uso mixto del suelo, es decir, acercar los diferentes factores de la producción y aquello que permite la creatividad en las ciudades. Ahí hay una gran posibilidad. Termino diciendo, o contándoles una anécdota.
Hace tal vez 4 meses estuve en Corea, invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre el tema de este tema en particular, la nueva agenda urbana en América Latina y cómo la estamos implementando. Y por supuesto, preparando la intervención, tuve la oportunidad de revisitar un documento del Banco Asiático de Desarrollo de 2012 más o menos, donde estaban construyendo una serie de escenarios para la planificación futura en Asia. Escenarios positivos, negativos, en fin. Y curiosamente me encontré que uno de los escenarios, el menos positivo, el escenario, digámoslo así, de crisis de Asia, decía más o menos lo siguiente. Decía, ese escenario negativo es uno, y que por supuesto hay que evitar a toda costa, es uno donde la gente está dedicada más al debate ideológico, 2, donde hay baja productividad, 3, donde hay desconfianza, 4, donde hay corrupción, 5, donde hay dificultades para la innovación, y ese escenario el Banco Asiático de Desarrollo lo llamaba el escenario América Latina y el Caribe. Y decía, ese es el escenario de no ser capaces de trabajar colectivamente y pensar en grande. Bien, todo eso me dio para pensar que la nueva agenda urbana puede ser eventualmente un elemento pequeño, un motivo pequeño, pero adicional para ayudarnos otra vez a pensar en grande, a pensar a escala, pero a partir de lo local, a partir de las intervenciones en las ciudades, ojalá orientadas, digamos, por todos esos principios y sin distingo de perspectivas ideológicas, porque lo que uno también encuentra en lo local es que finalmente cuando uno está frente a problemas concretos, problemas específicos, ayuda mucho es discutir de manera técnica. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes, campeones y subcampeones de América. Es un placer, por supuesto, y es un privilegio, y agradezco a Rodolfo Iriarte y a todo ese equipo por esta amable invitación. Bueno, Elkin, muchísimas gracias. Te voy a dar la espalda al público porque está la cámara y seguramente nos estás viendo. Agradecerte profundamente esta voluntad de querer encontrarnos, de querer conversar, de poder, en este ámbito, te cuento que acá hay presentes la academia, están las 5 universidades de nuestra ciudad. Está representado el sector público, el sector privado, hay instituciones de la sociedad civil y, por supuesto, vecinos de nuestra ciudad. Cuando vos me hablás, recién hablabas de fútbol, por supuesto, simplemente hacer el paréntesis y que cada vez que un colombiano me habla de fútbol, a mí se me viene a la cabeza también el 5-0, inevitablemente. Así que va el saludo también para ustedes. Quiero decirte que este ciclo tan interesante, tan importante y ámbito de conversación, también compartimos ese profundo amor que se te nota cuando hablas de la Argentina y cuando hablas de nosotros. También nosotros hemos correspondido de esta manera. Cuando iniciamos este ciclo, tu coterráneo Jorge Melguizo ha estado compartiendo con nosotros el inicio de estos encuentros, y hoy con otro colombiano, hoy ya con algunas responsabilidades importantes en Latinoamérica y en el Caribe, lo estamos compartiendo y cerrando este encuentro contigo aquí también. Así que correspondía decirlo también. Por otro lado, es importante también decirte que hacemos extensiva esta invitación para que puedas compartir con nosotros durante el año que viene esta conversación que para nosotros ha sido tan pero tan importante, revitalizando esta agenda urbana que venimos hablando ya hace algunos meses y que por supuesto nosotros miramos muy de frente a tu tierra natal, esa Comuna 13, ese Medellín que ha podido planificar en tiempos de violencia, de narcotráfico, la Netflixización, como dice Jorge Melguizo, que ha podido reconvertir algunas cuestiones altamente negativas y ponerlas arriba de la mesa como una cuestión ampliamente positiva. Y poder mostrar que realmente hay situaciones extremas
y nosotros no estamos en esa situación, así que realmente si ha podido Medellín planificar a largo plazo, ¿cómo no vamos a poder nosotros a través de estos ámbitos concretos de conversación? Así que muchísimas gracias y esperamos tu visita a la ciudad de Mar del Plata. Muy bien. No. Bien, Elkin, acá tenemos dos preguntas. Vamos por la primera, ¿sí? Adelante, por favor. Sugiero, si les parece apropiado, que agrupen la una, dos, tres preguntas y yo después puedo responder en bloque, y además le estoy pidiendo a aquellas personas con quienes estoy en contacto por WhatsApp que también me escriban las preguntas en el caso en que no va a llegar a escucharlas perfectamente. Adelante. Bien, vamos a aunarlas las dos. Teniendo en cuenta que usted es nacido en la Comuna 13 de Medellín, una ciudad que ha logrado una gran transformación, ¿qué influencia considera que tuvo la participación ciudadana para esta transformación? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cómo ve usted desde su función en ONU Habitat la situación económico-social de la Argentina y qué oportunidades cree que puede tener en la región? Muy bien. Déjeme, yo intento compartir, si me sale bien, compartir una parte de la presentación. Share your screen. Están viendo la start, ya. ¿Están viendo en este momento la ciudad de Medellín? Sí, sí, en pantalla. Muy bien. Perfecto. Lo primero que les digo es que en el año 2011-2012 hicimos, a pedido de la ciudad de Medellín, esta sistematización de lo que llamamos en ese momento el Laboratorio Medellín Catálogo de 10 prácticas vivas. Esto, por supuesto, recoge una parte del proceso y entonces yo se los dejo como referencia para si alguna o alguno se interesa. Dos, quiero decir que, y además creo recoger la perspectiva de muchos de mis compatriotas locales de Medellín. Advierto que tal vez no sea yo el mejor o el más indicado para hablar de Medellín. Yo salí de Medellín hace varios años y entonces hay gente que ha estado al frente de todos estos temas allí, pero siempre que conversamos me dicen, mira, afuera por supuesto nos ven muy bien, hay cosas que hemos hecho, hemos avanzado muchísimo, ONU Habitat, nosotros, me dijeron ustedes, nos han sistematizado y nos hemos ganado 16.000 premios. Y qué bueno, porque eso nos ha ayudado mucho y de verdad, cuando uno compara la situación y ahí sí vivía yo en Medellín, de los años 80 a la situación que tiene hoy la ciudad, lo menos que uno puede decir es que es una ciudad que se ha transformado completamente gracias a una serie de factores culturales, institucionales y también en términos de inversión pública, diría yo, integrada, pero que, por supuesto, sigue manteniendo muchísimos desafíos. Y yo creo que eso siempre vale la pena tenerlo en mente. Se ha hecho mucho, pero vale la pena decir que falta muchísimo por hacer, y en eso yo valoro muchísimo esa capacidad de ser realista por parte de mis compatriotas de Medellín. Ha habido una gran cantidad de análisis de qué fue lo que ocurrió allí. Y yo quiero compartir estas tres diapositivas en inglés, me disculpan. No son nuestras de ONU Habitat, son de otros expertos que han analizado de primera mano lo que ocurrió allí en Medellín, uno de ellos Alejandro Echeverry, pero que además se articuló con observadores externos, porque claramente cuando uno es del sitio uno puede tener un bias o, ¿cierto?, una pequeña tendencia a ver las cosas por un lado y por otros. Y este grupo llegó a la siguiente conclusión. Si uno tuviera que explicar lo que ocurrió en Medellín, hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales. El primero fue haber desarrollado una nueva agenda política sustentada en decirnos como sociedad, aquí lo que hay que combatir primero es la desigualdad.
Y cualquier cosa que hagamos desde la política pública y cualquier proceso que desarrollemos para cambiar esta situación y invitando a todos los actores, a las fuerzas vivas de la sociedad, tiene que concentrarse en ese aspecto. Y todas las herramientas, todos los procesos, todas las operaciones urbanas integrales, o como los llaman en Medellín, los PUIs, los proyectos urbanos integrados, tienen que tener eso como objetivo. Y para eso se necesita, por supuesto, voluntad y método. Y yo creo que ahí, y tal vez ellos han sido tímidos en decir, es muy importante el método, porque hasta perder puede ser cuestión de método. Hubo voluntad, pero también hubo un método apropiado. Procesos integrados, integrales, no ocurre por generación espontánea, lo dije hace un rato. En esa focalización, por supuesto, ir primero allá donde está la pobreza y, digamos, los que se han quedado atrás, con el propósito, y ahí parafraseo nuestro eslogan en Naciones Unidas, de no dejar a nadie atrás, de no dejar ningún barrio atrás, a sabiendas de que en ese contexto de Medellín pues había un conflicto urbano y entonces la aproximación desde esa lógica de intervención territorial fue la de mediación en torno al conflicto urbano y también la de, en esa negociación, si se quiere, en esa mediación, integrar un elemento que a veces uno olvida y que es fundamental en estos procesos, y es integrar el futuro, las expectativas de un mejor futuro, los nuevos imaginarios o los imaginarios de la gente. Muchas veces uno se centra de manera muy racional a economista, ingeniero, planificador, a resolver los problemas sobre la base de lo que hay, sobre la base del presente y sobre la base de lo que fue. Pero es muy importante la integración de la variable del futuro, incluso los futuros más inverosímiles. Entonces, yo creo que ahí hubo esa perspectiva de integrar de manera muy importante en cómo sacar adelante las soluciones, integrar el imaginario colectivo de los habitantes de la ciudad, de los habitantes de esos barrios. También hubo, y ese es el segundo punto que explica, de acuerdo a esta lectura, que ha ocurrido en Medellín en términos de tener muchísimos avances, y es lo mencionaba en mis últimos puntos, cómo salir de la trampa de renta media, y es también poner un foco en la institucionalidad. Aquí se llama el diseño de una gobernanza, pero ¿cuál era la nueva burocracia, el nuevo arreglo institucional que permitía a Medellín salir de esta situación? Y yo creo que ahí se integró, se transformó esa idea de la integralidad en un diseño institucional específico, concreto. De transición, lo tengo que decir, en su momento lo que hicieron Fajardo y Alonso Salazar fue tener una especie de secretaría especial o de grupo especial de proyectos estratégicos, y ahí entraron todos estos procesos. Después eso se transformó hacia adelante, hubo otras lecturas, por supuesto, adaptadas a su momento, y estoy seguro que si hoy Medellín tuviera que transformar, es probable que lo requiera, de nuevo su institucionalidad lo tendrá que hacer sobre la base de unos elementos, de unos análisis actualizados, y probablemente el diseño de la solución no será el mismo que tuvimos o que hubo en la ciudad en 2007, en 2008. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta esa transformación de la institucionalidad municipal, teniendo en cuenta más transparencia en el manejo de lo público. Creo que ese es un tema absolutamente necesario en toda la región. La perspectiva de integración y de articulación de todos los conocimientos, recursos en la ciudad en torno a un mismo objetivo, y con la posibilidad de introducir también diseño público, yo lo mencionaba en el punto anterior, incorporando incluso conocimientos vernaculares, perspectivas más comunitarias dentro de ese esquema de planeación de la ciudad. Yo creo que ahí también hubo un elemento muy importante. El tercer punto es, yo diría, el nuevo
un nuevo paradigma en todo caso para esta ciudad que siempre fue, yo diría, relativamente buena en construir infraestructura, pero aquí la transformación consistió en que la infraestructura tenía que ser construida con una perspectiva social. Y curiosamente, la infraestructura tiene una perspectiva más social en la medida en que sea más integrada. Lo ve uno, por ejemplo, ahora en La Paz, que tiene, tomó ejemplos de Medellín y ahora los está desarrollando de manera amplia. El solo ejemplo del el transporte por cable. Ustedes saben que eso fue una innovación en Medellín, utilizar el cable que siempre se utilizó para otros fines o para el turismo, para las altas estaciones de esquí. Aquí se utilizó con la lógica de facilitar la movilidad pública, colectiva. Bien, La Paz ha tomado ese ejemplo y lo ha vuelto todo un sistema, por supuesto, para una ciudad que lo permite, ¿cierto? Entonces, punto de nuevo es darle una perspectiva social a la inversión en infraestructura, con, y esto era importante para Medellín, que es un valle con intervenciones importantes en los bordes, que es donde se concentra la precariedad, donde llegan más pobres. Yo diría que esto es válido incluso para ciudades planas. Hay que darle una mirada particular a esos bordes donde se está concentrando de alguna manera la precariedad, las personas más pobres, donde la planificación, la intervención no está llegando, o incluso, y esto también vale para las ciudades argentinas, donde se está simple y llanamente en esos bordes viendo un desarrollo explayado de baja densidad, incluso para barrios ricos, que definitivamente no contribuyen a la buena planificación, ni a la adaptación al cambio climático, ni a la eficiencia en el uso de recursos. El otro punto importante fue la apropiación de espacios públicos, transformando los espacios públicos en espacios de intercambio, en espacios de construcción, de co-creación y en espacios también para dirimir conflictividades de todos los días, no hablemos solamente de los conflictos urbanos. Entonces se transformó el espacio público y se volvió, yo diría, el centro del desarrollo de esa democracia local. Y ese último punto es fundamental, el 3C, y es una manera más elegante de hablar de la aproximación integrada. Es, por supuesto, contando con una especie de curaduría de todas esas intervenciones que a veces son sectoriales. Y entonces esa curaduría, como la curaduría de una exposición de arte, es una combinación precisamente de arte y ciencia. Por supuesto que hay un método, pero también hay una capacidad política que facilita una lectura de qué es lo que la ciudad necesita en un momento determinado. Yo creo que este trabajo y esta perspectiva resume muy bien lo que ocurrió en Medellín en su momento. Una vez más, esa es una lectura anterior, la última que he hecho a 2015, 2016, y es probable que si hoy volviera uno a la ciudad en 2018, 2019, con la circunstancia propia de la ciudad hoy, habría que repensar el tema. Hay un detalle que vale la pena comentar y que no mucha gente conoce. EPM les suena, por supuesto, Empresas Públicas de Medellín. Una de las dificultades que desde ONU Habitat hemos encontrado para, digamos, tomar elementos de la experiencia de Medellín y llevarlos o tratar de inspirar a otras ciudades tiene que ver con ese factor, el factor EPM. EPM, por motivos históricos que no vamos a comentar ahora, es la empresa integrada de todos los servicios públicos, es una empresa pública y es una empresa además que en términos generales ha sido bien manejada a lo largo de su historia y que genera unos excedentes muy importantes para la ciudad. Es una multilatina, tiene inversiones en el resto de la región, pero resulta que esos excedentes se convierten en el 40% de la inversión de que dispone o del presupuesto de inversión de que dispone la ciudad de Medellín. Esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que cualquiera sea el plan, comparen dos ciudades, una que tiene PM y otra que no lo tiene, Medellín puede avanzar un 40% más rápido
ceteris paribus, a condiciones iguales, a tasas de inversión similares, gracias a EPM. Ese factor no existe en otras ciudades. Atención, eso no quiere decir que el método y los planteamientos generales no puedan inspirar a otras y a otros. Inclusive para la misma Medellín, hoy hay la discusión siguiente. Hay que reinventar el modelo de Medellín, actualizarlo, pensando en que los recursos de EPM no van a estar ahí para toda la vida y que es muy importante que, ustedes saben lo que ocurre cuando uno se acostumbra a tener un ingreso regular y permanente. Uno entra en una especie de tranquilidad y, déjenme decirlo así, de pereza mental, de pereza para la innovación. Incluso, solo con ese planteamiento, Medellín requiere, para adaptarse a los retos que vienen hacia adelante, una reinvención del modelo. De aquí hacia atrás, mucho se ha hecho, con base en todos estos elementos positivos y que son seguramente inspiradores, de hecho lo son para la nueva agenda urbana. Se acuerdan que ya tuvimos el Foro Urbano Mundial en 2014, algunas de ustedes o algunos de ustedes tal vez estuvieron allí, entonces es muy importante, pero yo creo que en esto, esto es como cuando uno gana la Copa Libertadores un día, al día siguiente tiene que empezar a trabajar para mantener el título. Así le pasa a Medellín, tiene que estar trabajando para renovar su perspectiva, entre otras cosas, porque hay otro fenómeno que yo estimo absolutamente interesante y que los amigos de la política entienden, y es que la sociedad todos los días es más exigente. Mientras uno Elkin, ¿me tomás? más avanza, Hola. Sí. la sociedad se puede volver más exigente. Paro aquí Ahí. y les agradezco de nuevo muchísimo la atención. Adelante. Ahí estamos. Gracias, Elkin, por tu tiempo. Te despedimos con un aplauso acá por parte de todo el auditorio desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina. Gracias, Elkin.